Nunca voy a olvidar la sensación de avanzar por aquel pasillo del hospital como si mis piernas caminaran por su cuenta, como si mi cuerpo no me perteneciera. No sé si era el frío del aire acondicionado o ese hueco que se abre en el alma cuando alguien te mira a la cara y te suelta que te quedan 3 meses de vida. Lo único cierto es que, al salir del consultorio, yo, Elena Montalvo, una mujer de 64 años que jamás le tuvo miedo a envejecer, sentí que me acababan de dictar la sentencia definitiva. Una sentencia tan seca, tan exacta, que ni siquiera me dejó espacio para llorar. Solo caminé, en línea recta, sin pensar. Apreté el sobre con mis resultados como si fuera el acta de mi propia defunción. Me detuve en el baño del pasillo porque necesitaba respirar. Cerré la puerta, levanté la vista y me miré al espejo. Y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojeras profundas, la piel tirante, los labios sin color. ¿Así se ve a alguien a quien ya le pusieron fecha de caducidad? No lo sé, pero lo que más me inquietó no fue mi cara. Fue esa duda que empezó a formarse por debajo de todo. Una sensación mínima, como una semilla de sospecha que todavía no tenía nombre. Algo no encajaba, aunque aún no sabía qué. Pero antes de seguir quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. Cuando salí del baño, la correa del bolso se me resbaló del hombro y cayó al suelo. Todo se desparramó. La billetera, las llaves, un paquete de pañuelos, papeles viejos. Me arrodillé para recogerlo todo, todavía temblando, y fue entonces cuando lo vi. Justo al lado del basurero, medio arrugado, asomaba un trozo de papel blanco. No sé por qué lo noté. Tal vez porque el destino quiso que mis ojos cayeran justo ahí. Tal vez porque, después de tantas pérdidas, mi instinto ya sabía que la vida rara vez ofrece casualidades. Lo tomé sin pensar. Y al abrirlo, sentí como si la sangre me bajara a los pies. Era una nota. Una hoja arrancada de algún cuaderno de la clínica. Arriba, escrito con tinta azul, estaba mi nombre, bien claro y subrayado, Elena Montalvo. Pero eso no fue lo que me inmovilizó. Lo que me heló el alma fue la frase escrita justo debajo. Ella no puede saber. Las palabras estaban subrayadas 2 veces, con rabia. Como si quien las escribió necesitara asegurarse de que todos los involucrados recordaran esa orden al pie de la letra. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me sostuve de la pared, respirando como pude, mientras mi mente corría buscando una explicación lógica. Quizá era un mensaje que no tenía nada que ver conmigo. Quizá era una coincidencia, pero coincidencias así no existen. Guardé la nota en el bolso con manos temblorosas y caminé hacia la salida con la sensación de estar pisando territorio desconocido, un lugar donde mis pasos ya no eran míos, donde alguien más parecía estar decidiendo mi destino. Al llegar al estacionamiento lo vi. Mi médico, el doctor Ibarra, hablaba con otra persona. Él no me vio, pero yo sí lo vi, y lo que vi no me gustó. Su postura estaba tensa, nerviosa, y su voz, aunque no alcanzaba a escucharla completa, tenía ese tono urgente y apagado de cuando alguien está diciendo algo que no debería decir. La otra persona de espaldas llevaba una chaqueta beige. Me quedé mirando fija, y aunque no podía verle la cara, hubo algo en la forma en que movía las manos. Algo demasiado familiar. Los observé unos segundos hasta que un escalofrío me recorrió. Mi intuición me gritó que no me acercara. Me di la vuelta, subí al auto y me quedé allí sentada, inmóvil, intentando procesarlo todo. Las preguntas se apilaron una tras otra, como piedras cayendo desde lo alto. ¿Por qué dirían que yo no podía saber algo? ¿Saber qué? ¿Y qué tenía que ver con mi diagnóstico? ¿Y quién era esa persona que hablaba tan cerca con mi médico? ¿Por qué se veían cómplices? Me quedé ahí, mirando mis manos temblorosas. La nota quemaba dentro del bolso. Respiré hondo. Tenía que ser objetiva. Tenía que pensar con claridad. Recordé cada palabra del doctor Ibarra. Su cara sin emoción, esa manera mecánica de soltarme la noticia, su extraña incapacidad de sostenerme la mirada. Recordé que ni siquiera me mostró las radiografías completas. Solo me dio un sobre cerrado que jamás abrió frente a mí. Recordé su presión para que iniciara de inmediato un tratamiento carísimo y experimental. Y recordé algo más, algo que debió alarmarme desde el principio. En un momento, mientras él hablaba,
Alguien tocó la puerta del consultorio. El doctor se alteró y dijo rápido: «No, ahora no». Ella todavía no lo sabe. En ese instante, por el shock, no me aferré a la frase. Pero ahora tenía la confirmación escrita de que eso no había sido un comentario casual. Formaba parte de algo más grande, algo organizado, algo que claramente no debía descubrir. Apreté el volante con fuerza y arranqué el auto. Necesitaba pensar lejos de ese lugar. Necesitaba revisar el sobre que me habían dado. Y sobre todo, necesitaba saber quién era la persona de la chaqueta beige. Mientras conducía, sentía que el mundo había cambiado en cuestión de minutos. Ya no era una mujer de 64 años enfrentando una enfermedad terminal. No. Ahora era una mujer que había visto demasiado. Una mujer en medio de una mentira cuidadosamente construida. Y todavía no tenía idea de hasta dónde llegaba esa mentira. Solo sabía una cosa: el papel en la basura no había sido un accidente. Alguien estaba ocultando algo. Algo que, según ellos, yo no debía saber. Pero lo iba a descubrir, aunque me costara la vida que ellos ya daban por terminada. Cuando llegué a casa, cerré la puerta despacio, como si el más mínimo ruido pudiera despertar una verdad que aún no estaba lista para mirar de frente. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé unos segundos inmóvil, escuchando el silencio. Era un silencio raro, pesado, como si mi casa supiera antes que yo que ese papel, encontrado en el hospital, lo cambiaría todo. Encendí la lámpara de la sala. La luz tibia cayó sobre el sobre con los resultados, intacto, encima de la mesa. Por primera vez desde que salí del consultorio, tuve el valor de abrirlo. Los dedos me temblaban al romper el borde sellado. Dentro había varias hojas impresas, perfectamente ordenadas. Pero desde el primer vistazo, algo no estaba bien. El encabezado del laboratorio tenía un número de expediente distinto al que yo había visto meses atrás, en mis análisis de rutina. La firma del bioquímico era apenas un garabato, y la fecha de la prueba estaba escrita con tinta más clara, como si la hubieran retocado. Se me endurecieron las manos alrededor del papel. Yo trabajé 30 años como secretaria en una oficina médica. Yo sabía cómo debía verse un informe auténtico, y aquello tenía demasiadas señales de alteración. Tomé el celular y busqué el número del laboratorio. Me respondió una grabación diciendo que estaban cerrados, pero en medio del mensaje escuché una frase que casi me hace soltar el teléfono. Para reportar irregularidades o casos de fraude, marque 3. Fraude. Fraude en estudios médicos. Fraude relacionado con diagnósticos. Se me cerró la garganta. ¿Y si esto no era solo una mentira médica? ¿Y si era parte de algo aún más grande? Me aferré al brazo del sillón para sentarme. Tenía que pensar con calma. La nota seguía ardiendo dentro de mí. Ella no puede saber... ¿Saber qué? ¿Saber que no me quedaban 3 meses? ¿Saber que alguien ganaba dinero si yo aceptaba un tratamiento? ¿Saber que mi diagnóstico estaba manipulado? ¿O saber que alguien cercano estaba metido? Respiré hondo, pero el aire no me alcanzó. Una punzada de angustia me cruzó el estómago. Abrí el cajón del mueble de la sala y busqué mis exámenes anteriores. Los guardaba todos, ordenados por fecha. Los encontré rápido. Tomé uno y puse ambos documentos lado a lado. Y entonces lo vi, en mis análisis antiguos. Mi número de paciente era B42218. En el examen nuevo era B4. EQ1 no parecía un error. Era un reemplazo. Como si hubieran usado la identidad médica de otra persona. Como si solo hubieran pegado mi nombre encima. Se me cortó la respiración. Me levanté de golpe. Tenía que volver al hospital. Tenía que encarar al doctor Ibarra. Tenía que exigir explicaciones. Pero mi mano se detuvo a centímetros del picaporte. Algo dentro de mí dijo: no vayas. La imagen del médico, hablando en el estacionamiento, con aquella chaqueta beige, volvió como un golpe. La urgencia, el tono conspirativo, y esa frase: no, ahora no. No, no debía ir sola. No esa noche. En cambio, decidí revisar algo que llevaba semanas ignorando. El correo electrónico que la clínica me enviaba cada mes con notificaciones de pagos y pólizas. Encendí la computadora, entré a mi bandeja de entrada, busqué la carpeta de la clínica. Y ahí estaba un correo enviado 2 días antes de mi cita. No lo había abierto. Pensé que sería una promoción más, o un aviso cualquiera. Pero cuando lo abrí, los dedos empezaron a temblarme. Era un PDF titulado Autorización de paciente. Tratamiento terminal. Elena Montalvo. El documento decía que yo había firmado la autorización.
Pero la firma no era mía, era una imitación torpe, hecha por alguien que jamás me había visto firmar de verdad. Apreté los labios hasta sentir sabor a sangre. ¿Quién firmaría en mi lugar? ¿Quién tenía acceso a mi información? ¿Quién sabía dónde guardo mis papeles? ¿Quién podía imitar mi nombre? Mi respiración se volvió irregular. La traición me atravesó el pecho justo cuando el celular vibró. Era un mensaje de voz de mi hija Lucía. «Mamá, ¿puedes llamarme cuando puedas? Necesito hablar contigo sobre el seguro ese que firmaste. No entiendo por qué lo hiciste. Pero quiero asegurarme de que estés tranquila». Me quedé helada. El seguro. Ella sabía del seguro. Ella sabía del tratamiento. El corazón se me disparó. Lucía no trabajaba en salud. Pero sí tenía acceso a la computadora de la casa cuando venía a visitarme. Y hacía 2 semanas había estado aquí, ayudándome supuestamente a ordenar mis documentos. Me arrodillé frente al cajón donde guardo los papeles importantes. Las carpetas estaban revueltas. Algunas hojas en un orden distinto al que yo las había dejado. No, no podía ser. Mi hija jamás me haría algo así. Ella era mi alegría, mi orgullo. Pero el mensaje, el documento falso, la firma imitada, el seguro, la frase de la nota y la persona de la chaqueta beige. Mi mente giraba como un remolino. Tomé aire y marqué su número. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó nerviosa. Yo logré decir, con una voz más fría de lo que me esperaba: «¿Qué sabes del seguro?». Silencio. «Mamá, te pregunté algo». Me senté despacio. «¿Qué sabes del seguro que supuestamente firmé?». Escuché cómo se le aceleró la respiración. Yo te lo iba a explicar, pero no quería preocuparte», dijo. «Pensé que era algo bueno para ti. Para cuando estuvieras enferma». «¿Para cuando estuviera enferma?», repetí sintiendo el filo de esas palabras. «¿Y quién decidió que yo iba a estar enferma?». Tardó demasiado en responder. «Fue idea de…», cortó abruptamente, «de mi esposo. Él dijo que era una buena oportunidad, que la clínica te estaba ofreciendo una ayuda especial». Se me erizó la piel. Mi yerno, el hombre que siempre evitaba mirarme a los ojos, el que trabajaba en una aseguradora, el que necesitaba dinero para emergencias, el que desde hacía tiempo repetía que yo iba a necesitar cuidados pronto. «Lucía», dije muy despacio, conteniendo las lágrimas, «dime la verdad. ¿Tú sabías de mi diagnóstico antes de que yo lo supiera?». Silencio absoluto. Y luego, un susurro. «Mamá, yo creo que hicieron algo mal, pero te juro que yo no quería lastimarte». Se me congeló la sangre. La mentira ya no era solo un olor, ahora tenía rostro. Nunca pensé que escucharía miedo en la voz de mi propia hija. Lucía siempre había sido fuerte, práctica, a veces casi brusca, pero jamás temblorosa. Sin embargo, en esa llamada, cada palabra parecía cargar un secreto que le quemaba la lengua. «¿Qué te hicieron?», pregunté bajito, como si el dolor me hubiera tomado la garganta. «¿Qué te dijeron para que pensaras que yo iba a morir?». Lucía aspiró profundo. La oí tragar saliva. «Mamá, cuando fui a tu casa hace 2 semanas, encontré unos papeles en tu escritorio», dijo, nerviosa. «Pensé que eran tuyos. Pensé que los habías firmado tú». Se me apretó el corazón. «¿Y qué decían esos papeles?», pregunté. Hubo un silencio largo, casi insoportable. «Decían que estabas entrando en un programa de cuidados terminales», susurró. «Que necesitabas asistencia especializada, que debíamos prepararnos». Me llevé una mano a la boca. No sabía qué era peor, que lo hubiera creído, o que no me hubiera llamado antes. «¿Y no se te ocurrió llamarme?», dije con un hilo de voz. «Mamá», respondió, y su culpa ya era abierta. «Yo pensé que lo estabas ocultando para no preocuparnos. Pensé que querías manejarlo sola». Cerré los ojos. Entonces una idea me golpeó como una piedra en la frente. «Lucía», pregunté lentamente, «¿quién te dio esos papeles?». Tardó en responder. «Demasiado». «Fue mi esposo», admitió al fin. Él dijo que la clínica ya le había informado que yo debía ir preparando todo. El dolor dejó de ser solo emocional, se volvió físico, como un golpe seco por dentro. «¿Él tiene contacto con la clínica?», pregunté. «Sí», dijo con la voz casi rota. «Trabaja con ellos desde hace 1 año, gestiona seguros, contratos. Cosas así, lo supe. Con esa certeza simple con la que uno sabe que el fuego quema».
Mi hija no era la raíz, ni siquiera el tronco. Ella era una hoja arrastrada por una corriente. El verdadero problema era él, mi yerno Germán, el hombre que me sonreía sin sonreír, el que jamás me miraba a los ojos más de 2 segundos, el que se ofrecía a ayudarme, con trámites como si yo fuera una anciana indefensa. Pero había algo que Lucía aún no sabía, algo que solo yo había visto. Lucía, dije respirando hondo, escúchame bien. Lo que voy a decirte no es fácil, pero necesito que no te alarmes. ¿Qué pasa?, preguntó con un nudo evidente en la garganta. Hoy, cuando salí del consultorio, vi al médico hablando con alguien en el estacionamiento, dije despacio. Alguien con una chaqueta beige. Tardó unos segundos en contestar. ¿Chaqueta beige?, repitió. ¿Estás segura? Completamente. ¿Por qué? Lucía exhaló de golpe, como si se le hubiera escapado una verdad a la fuerza. Mamá, Germán tiene una chaqueta beige. La usa casi todos los días para ir a la oficina. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sillón, como una mujer que acaba de ver un fantasma. Lucía, dije con la voz tensada por el dolor. Germán sabía de mi cita. Él fue quien insistió en que fueras, admitió ella. Dijo que últimamente te veía cansada, que era mejor que te revisaran. Un escalofrío me recorrió los brazos. No, esto no era una mala interpretación, no era una confusión, no era un error, era un plan que llevaba tiempo en marcha, construido con calma, con paciencia, con frialdad. Lucía, escúchame, dije ahora firme. Tu madre no está enferma, no de eso. Lo que tengo, lo que estoy viendo, es un engaño bien armado. La oí respirar entrecortado. ¿Engaño? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien alteró mis exámenes. Quiero decir que alguien falsificó mi firma en un documento de paciente terminal. Quiero decir que alguien quiere convencerme de que voy a morir, cuando no es cierto. Sentí su miedo a través del teléfono. Mamá, susurró. ¿Tú crees que Germán? No lo creo, la interrumpí. Lo sé, se hizo un silencio largo, un silencio que olía a traición. Finalmente Lucía preguntó, «Mamá, ¿qué buscaba él? ¿Para qué haría algo así?» Miré la nota arrugada dentro del bolso. Esa frase subrayada, esa orden, ella no puede saber. Tomé aire. Dinero, poder, control, respondí. O tal vez algo peor, pero te prometo que lo voy a descubrir. Lucía sollozó al otro lado de la línea. Mamá, yo no sabía. Te lo juro, si hubiera imaginado. Lo sé, respondí suave. Eres mi hija, y si sigo viva, es porque vi ese papel antes de que fuera demasiado tarde. Ella suspiró. ¿Qué vas a hacer ahora? Apreté los labios. Voy a seguir el hilo, dije. Y donde termine ese hilo, ahí van a estar las respuestas, colgué. Pasé toda la tarde revisando documentos, buscando cualquier rastro, cualquier detalle que me ayudara a entender por qué mi vida se había convertido en un laberinto. Y entonces lo encontré. Un correo enviado por Germán desde su computadora. No tenía adjuntos ni asunto. Solo una línea. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. La fecha era el día anterior a mi cita y el destinatario, el doctor Ibarra. Un temblor involuntario me recorrió las manos. El aire se me puso pesado. Ya no era una sospecha, ya no era intuición. Era una confirmación. Mi diagnóstico no había sido un error. No había sido médicamente equivocado. No había sido producto de un descuido. Mi diagnóstico había sido ordenado, y mi yerno estaba en el centro de todo. Mientras imprimía el correo para guardarlo como prueba, escuché un sonido afuera. Un auto. Me asomé por la ventana. Era el auto de Germán. Venía solo. Y venía directo hacia mi casa. El corazón me golpeó el pecho. Era la primera vez desde mi supuesta sentencia de muerte que sentí miedo de verdad. La traición acababa de estacionar en mi puerta. Germán se bajó con la calma de un hombre que cree tener el control absoluto. Caminó hacia la entrada con pasos seguros, casi arrogantes, como si ya supiera cómo responder a cualquier pregunta que yo pudiera hacerle. Yo lo observé desde la ventana con el corazón encendido, por una mezcla de rabia acumulada y miedo profundo. Pero no me moví, no me escondí, no huí, solo esperé. 3 golpes sonaron en la puerta. No timbre, golpes secos, directos, exigentes. Respiré hondo. Abrí apenas unos centímetros y lo miré a los ojos. No dije hola, no sonreí, no lo invité a pasar. Germán, en cambio, actuó.
Elena, ¿estás bien? Lucía me dijo que estabas alterada. Vine en cuanto pude. Su interpretación era impecable, casi profesional. Pero en su mirada había algo más. Una chispa de irritación escondida, como si la sola idea de que yo sospechara lo molestara. Estoy bien, respondí firme. Solo quiero hacerte algunas preguntas. Él sonrió. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Claro, dime lo que necesites. Lo dejé entrar no porque confiara en él, sino porque necesitaba escucharlo con detenimiento y atraparlo en su propia red. Se sentó en el sillón como si fuera su casa. ¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué estás tan nerviosa? Yo me quedé de pie frente a él con los brazos cruzados. Quiero que seas sincero conmigo, dije. ¿Qué sabías sobre mi diagnóstico antes de que el doctor Ibarra me lo dijera? Su cara se tensó apenas un segundo. Fue mínimo, pero lo vi. Nada, Elena, respondió con falsa calma. Lucía me contó después. ¡Mentira!, dije sin alzar la voz. Él parpadeó rápido. ¿Cómo dices? Que estás mintiendo, repetí. Y lo sabes tan bien como yo. Germán se quedó callado. Le tembló apenas el párpado izquierdo. Ese tic que siempre le aparecía cuando lo acorralaban. Fui a la mesa y saqué la impresión del correo. La puse frente a él sin decir nada. Él lo miró. Se le borró el color. Y entonces negó. Eso no es mío. Alguien falsificó mi correo. Esto es un error. Me incliné un poco hacia él. Curioso, respondí. Porque tu primer impulso no fue sorprenderte, fue defenderte. Esa frase lo descolocó. Se levantó de golpe, tomó aire y empezó a caminar por la sala como un animal encerrado. Mira, Elena, yo solo quiero ayudarte. Quiero que estés tranquila en este proceso. ¿En qué proceso? Lo interrumpí dando un paso hacia él. ¿En el proceso de convencerme de que me muero? ¿En el proceso de firmar cosas a mis espaldas? ¿En el proceso de beneficiarte si yo acepto un tratamiento terminal? Me miró con los ojos muy abiertos. Yo no me estoy beneficiando de nada, subió el tono. Estás confundida. Estás nerviosa. ¿Estás enferma? No estoy enferma, lo corté. Pero tú sí estás en problemas. La rabia le estalló en la cara, como si llevara semanas conteniéndose. Dio un paso hacia mí. Elena, escucha. No le di tiempo. El celular en mi bolsillo vibró. Lo saqué sin apartar la vista de él. Era un mensaje de un número desconocido. Y cuando lo abrí, se me cortó el aire. No confíes en él. Pero no es el único. Germán notó el cambio en mi expresión. ¿Quién es?, preguntó tenso. Nadie, respondí guardando el teléfono rápido. Elena. Su voz se volvió más fría, más peligrosa. ¿Estás hablando con alguien? No veo por qué debería responderte. Germán apretó los dientes. Lucía está muy preocupada. No quiero que la lastimes con tus ideas, dijo. Solté una risa amarga. Lo único que lastima a Lucía es tener un esposo como tú. Germán abrió la boca para contestar, pero otra notificación me interrumpió. Un segundo mensaje del mismo número desconocido. Sigue el hilo. Empieza por Silvia. El corazón me dio un salto. Silvia, mi hermana. Mi única hermana. La mujer con la que apenas hablaba desde hacía años. ¿Por qué alguien me diría que el hilo llevaba hacia ella? Germán frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Quién es Silvia?, preguntó algo confundido. Yo levanté la cabeza despacio. Mi hermana. Él abrió los ojos. ¿Y qué tiene que ver ella en todo esto? Eso mismo quiero saber, respondí. Helada. Germán se quedó rígido, demasiado rígido, como si ese nombre le hubiera tocado algo que no debía. Y ahí lo vi. Una sombra cruzó su mirada. Un reconocimiento involuntario. Un miedo. Germán, dije bajito. ¿Tú conoces a mi hermana? Apartó la mirada. Silencio. Te hice una pregunta. Insistí. Y al fin respondió, casi en un murmullo. La he visto. 1 o 2 veces. Se me revolvió el estómago. ¿Dónde? Tragó saliva. ¿En la clínica? El mundo se detuvo. Todo se volvió un eco lejano. Como si el aire se hiciera de cristal. ¿Desde cuándo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Hace meses, admitió. Pero no es lo que piensas. Te interrumpo, dije. Ella estaba contigo el día de mi diagnóstico. Germán no dijo nada. No hacía falta. Su silencio fue una confesión. Lárgate de mi casa, susurré. Él dio un paso hacia mí. Elena, por favor, no hagas esto. No pienses mal de mí. Te dije que te largues, repetí, firme, temblando de rabia. Respiró hondo, tomó las llaves y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sillón.
Agitada, mi yerno, mi hermana, el médico, todos conectados. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? Tomé el celular, busqué un contacto que había borrado años atrás. Silvia, lo restauré y marqué. La llamada sonó 3 veces antes de que contestara. «Elena», dijo sorprendida. «¿Por qué llamas?» Tomé aire. «Porque tenemos mucho de qué hablar». Y colgué. Supe que había encendido un fuego del que ya no había vuelta atrás. Pasé toda la noche sin dormir, sentada en la mesa del comedor con las luces apagadas, mirando la ventana, como si en la oscuridad pudiera encontrar respuestas. El nombre de Silvia giraba y giraba en mi cabeza. Silvia, mi hermana mayor. Silvia, responsable de tantas heridas antiguas. Silvia, la mujer que se había borrado de mi vida hacía más de una década y que ahora regresaba, convertida en un fantasma peligroso. Cuando el amanecer rozó la ventana con un hilo tímido de luz, ya lo había decidido. Ese día obtendría respuestas, aunque me costara el alma. Antes de salir, abrí el cajón donde guardo recuerdos familiares, fotos, cartas, recortes viejos. Buscaba algo que ni yo sabía definir. Pero el instinto me decía que lo de Silvia no era reciente, que venía de lejos, que yo había ignorado señales que nunca debí ignorar. Y entre todo encontré algo que me desgarró. Una foto en blanco y negro de nosotras de niñas, abrazadas. Yo tendría unos 8 años, ella 11. Su sonrisa parecía real, pero sus ojos, no. Eran ojos que escondían algo incluso entonces. Me la guardé en el bolsillo y salí. El sonido de mis pasos por el pasillo de la clínica me sonó como un eco de muerte. Cada vez que entraba allí desde el supuesto diagnóstico, sentía que ese lugar respiraba mentiras, que las paredes sabían más de mí que yo misma, que alguien había escrito mi destino sin pedirme permiso. Me detuve frente a la oficina de archivo y golpeé la puerta. Una enfermera joven abrió con expresión amable. «¿En qué puedo ayudarla?» «Busco mi expediente clínico completo», respondí. «Quiero revisarlo». Ella parpadeó. «¿Autorizado por qué médico?» Me obligué a sostenerme. «Por mí misma». «Soy la paciente», dudó un instante, pero al final me dejó pasar. El cuarto estaba lleno de estantes metálicos, carpetas por colores, etiquetas, números, un orden perfecto. Demasiado perfecto. La enfermera tomó un registro. «Nombre completo, por favor». «Elena Montalvo». Buscó. De pronto se detuvo y retiró una carpeta azul. La abrió y frunció el ceño. «¿Pasa algo?», pregunté. «Es extraño», dijo. «Este expediente fue revisado hace poco». El corazón me dio un vuelco. «¿Por quién?». Ella buscó las iniciales en la línea inferior, y cuando pronunció el nombre sentí un frío atravesarme. Montalvo. Silvia, mi hermana, había revisado mi expediente hacía 2 semanas. El mismo periodo en que Germán empezó a presionarme para ir a la consulta. El mismo periodo en que Lucía encontró documentos en mi casa. No mostré mi impacto, agradecí. Pedí copia de algunas hojas. Y salí con las manos heladas. Silvia estaba metida en esto mucho más de lo que yo había imaginado. Decidí ir a su casa sin avisar. Manejar hasta el otro lado de la ciudad se me hizo eterno. El pasado regresaba a golpes, los celos de Silvia cuando éramos jóvenes. Su resentimiento por ser la que cuidaba. Su odio hacia mi matrimonio con Álvaro. Mi primer esposo. Siempre creyó que yo le debía algo. Aunque yo nunca supe qué, golpeé su puerta. Silvia abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. «Vaya», dijo con una sonrisa fría. La hermana fantasma decidió volver. «Tenemos que hablar», respondí. Entrando sin pedir permiso, ella no protestó. Me siguió hasta la sala con un paso elegante, casi sin ruido. «¿Qué quieres?», preguntó cruzándose de brazos. «Quiero saber por qué revisaste mi expediente médico». Por un segundo vi cómo su máscara se quebraba. Luego recuperó el control. «No sabía que era un delito preocuparme por mi hermana», respondió. «No te atrevas a mentirme», dije. Y mi voz salió más dura de lo que esperaba. «Fuiste tú firmaste papeles falsos. ¿Tú hablaste con el doctor? Tú supiste de mi diagnóstico antes que yo». Silvia esbozó una media sonrisa, cargada de veneno. «Elena, ¿de verdad crees que el mundo gira alrededor de ti?» «No me cambies el tema», insistí. «¿Por qué lo hiciste?» Ella caminó hacia la ventana y corrió apenas la cortina. «¿Te acuerdas de mamá?», preguntó sin mirarme. El corazón me saltó. «Claro que me acuerdo».
Silvia soltó una risa amarga. No la recuerdas como yo. ¿Qué tiene que ver mamá con esto? Se giró hacia mí con una mirada que no veía desde hacía años. Todo, susurró. La vida siempre termina cobrando las deudas atrasadas, Elena, y esta llevaba décadas pendiente. Antes de que pudiera responder, sonó un zumbido desde su escritorio. Un teléfono vibrando. Silvia tomó el celular, lo miró y sonrió. Parece que llegaste al capítulo perfecto de tu historia, dijo. Lástima que no vivirás para ver el final. Se me heló la sangre y ahí recordé lo que debía decirte. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Y qué harías tú en mi lugar? No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Me levanté de golpe. ¿Qué quieres decir con eso? Silvia dejó el teléfono en la mesa y dio un paso hacia mí. Luego otro. No entiendes nada, hermanita, susurró. Esto no se trata de tu diagnóstico. Se trata de quién eras, de quién fuiste y de quién yo tuve que ser. Por tu culpa. Mis manos empezaron a temblar. No sé de qué hablas, pero sí lo sabía. Porque entonces Silvia abrió un cajón y sacó un expediente viejo. Muy viejo. Con el nombre de nuestra madre. Y supe que estaba a punto de descubrir algo que me rompería para siempre. El expediente que sostenía parecía sacado de un archivo prohibido. Era amarillento con anotaciones a mano, grapas oxidadas en las esquinas. Lo reconocí apenas lo vi. El registro médico de nuestra madre en sus últimos meses. Las piernas se me aflojaron. ¿Por qué tienes eso? Pregunté retrocediendo un paso. Silvia lo apoyó sobre la mesa con un cuidado casi reverente, como si fuera sagrado o peligroso, porque nunca pude olvidarlo, dijo. Porque ahí empezó todo, porque tú nunca quisiste ver lo que realmente pasó. Mamá murió de un infarto, murmuré, pero mi voz salió débil, como si ni yo misma me creyera. Silvia soltó una carcajada amarga. Eso fue lo que quisiste creer. Lo que te convenía, lo que te dejaba dormir. Me temblaron las manos. ¿Qué estás diciendo? Silvia abrió el expediente. Las hojas crujieron, como si protestaran por el peso de la verdad. Elena, tú siempre fuiste la favorita, empezó. La hija perfecta, la dulce, la que todos celebraban. Y yo era la sombra, la que cuidaba, la que limpiaba, la que sostenía la casa cuando mamá ya no podía. ¿Te acuerdas cuántas veces te ibas a vivir tu vida? Yo me quedaba arreglando lo que tú no querías mirar. En su voz había una rabia que venía desde lo más profundo de la infancia. Silvia, yo no sabía que te sentías así, susurré. No querías saberlo, me cortó, porque aceptar eso significaba admitir que no eras tan inocente como te contabas, que mamá se desvivía más por ti, que la desgastabas, que la usabas como refugio emocional, mientras yo la cargaba como obligación. Apretó los puños. Pero lo peor llegó al final. Abrió la hoja principal del expediente y la giró hacia mí. Lee, me acerqué despacio. Vi términos médicos que apenas entendía. Alteraciones inducidas. Administración no controlada. Ingesta de sedants. Riesgo sistémico. El corazón me golpeaba tan fuerte que me zumbaban los oídos. ¿Qué es esto? Pregunté ahogada. Silvia me sostuvo la mirada, oscura. Mamá no murió sola. Y no murió por azar. Murió porque alguien manipuló sus medicamentos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién haría algo así? Silvia dio un paso hacia mí, inclinándose, como si quisiera que escuchara bien cada sílaba. Tú, se me escapó el aire. Las palabras me atravesaron como un golpe devastador. Eso es absurdo, grité. Yo nunca le hice daño a mamá. No conscientemente, respondió. Pero la presionabas, le exigías. La hacías sentirse culpable cuando no podía atenderte como querías. Y cuando empezó a enfermar, tú misma le dabas medicinas que ni entendías. ¿Te acuerdas de aquel frasco que compraste sin receta? ¿Te acuerdas de que se lo dabas para que durmiera mejor? Las piernas me temblaron. Sí, lo recordaba, y jamás imaginé. Eras demasiado ingenua para entenderlo, continuó, pero no demasiado inocente para no causar daño. Se inclinó, los ojos como brasas, y mientras ella empeoraba, ¿dónde estabas tú? Ah, sí, celebrando tu compromiso con Álvaro. Mamá estaba débil, confundida. Y tú brillabas en tu fiesta. Siempre brillabas tú. Me cubrí la boca, sintiendo como si hubiera tragado vidrio. Silvia siguió, como si llevara años acumulando cada frase. Cuando mamá murió,
Tú te derrumbaste. Todos te consolaban, te abrazaban, y yo... ¿Te acuerdas qué estaba haciendo yo? Lavando ropa ensangrentada, firmando papeles, haciendo trámites, y viendo cómo te ponían en un pedestal mientras yo sostenía todo desde abajo. Se acercó tanto que sentí el calor de su respiración. Te odié, Elena, te odié por tu inocencia, por tu belleza, por tu suerte, por tu luz, por tu facilidad para vivir. Tragué saliva, temblando. Silvia, mamá me amaba. Ella sonrió con una frialdad que me heló. Sí, te amaba. Y por eso tú te llevaste su último suspiro. Aunque nunca lo entendieras, negué con la cabeza una y otra vez. No, no es verdad. Silvia golpeó la mesa con los nudillos. Sí lo es. Gritó. Tú abriste la puerta a su muerte. Y yo me tragué el duelo. Y cuando creí que podía superarlo, apareciste con tu vida perfecta, tu matrimonio perfecto, tu casa perfecta, tu familia perfecta. ¿Sabes lo que eso es para alguien que vivió a la sombra? Me quedé paralizada. Silvia extendió el expediente hacia mí. Por eso pensé que si tú desaparecías lentamente, si creías que estabas muriendo, tal vez por fin entenderías lo que es perderlo todo. Tal vez te harías pequeña. Tal vez dejarías de brillar. Se me retorció el estómago. ¿Tú manipulaste mi diagnóstico? Sí, respondió sin titubear. Y no estoy sola. Germán me debe favores. El doctor Ibarra me teme. Y Lucía... Bueno, Lucía es más inocente de lo que parece. Pero la he ido moldeando desde hace años. No tiene idea de lo que pasa de verdad. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Querías matarme? Silvia respiró hondo. No, solo quería que dejaras de existir para el mundo. Que te fueras apagando. Que por una vez fueras tú la que pidiera ayuda. Sin recibirla, el silencio se volvió denso, irrespirable. Pero algo salió mal, continuó. Eres más fuerte de lo que pensé. Más terca, más resistente. Y ahora ya sabes demasiado. Me acerqué a la puerta. El instinto me gritaba que corriera. No te vayas todavía, dijo Silvia, y su voz se volvió hielo. Aún no terminamos. Sí, terminamos, respondí. Y el temblor se me convirtió en valentía. Lo que hiciste es un crimen. Y vas a pagar. No esperaba oír eso. Se quedó quieta. Y luego sonrió peligrosa. Va a ser interesante ver cómo cuentas esta historia, susurró. Sobre todo cuando todos piensan que estás enferma y confundida. ¿Quién te va a creer? No respondí. Abrí la puerta y salí. Pero mientras bajaba las escaleras, entendí algo con una claridad brutal. Yo ya no era la Elena que ella recordaba, y si quería destruirme, iba a tener que enfrentarse a una mujer que había vuelto de la muerte. Salí de la casa de Silvia sin sentir los pasos. Caminaba como si estuviera hecha de humo, como si mi cuerpo avanzara por inercia y mi mente se hubiera quedado clavada allá adentro, en el expediente de mamá, en la confesión de mi hermana, en esas palabras imposibles de borrar. Quise que sintieras lo que yo sentí. Cuando llegué a mi casa, cerré con llave. Apoyé la espalda en la madera y me dejé caer hasta quedar sentada en el suelo. Respiraba entrecortado, como si algo invisible me apretara el pecho. No era miedo. Era otra cosa. Humillación, dolor y una rabia que yo no había conocido en toda mi vida. Pasé horas así, en silencio, mirando el techo, pensando, recordando, reconstruyendo, cada pieza desde la mirada de Silvia, llena de rencor. Mi madre no murió como yo creía. Mi diagnóstico no era real. Mi familia estaba contaminada por un veneno que llevaba décadas madurando. Me limpié las lágrimas con un gesto brusco. Después de todo lo que había descubierto, había una cosa clara. Si quería sobrevivir, ya no podía reaccionar como la Elena ingenua. Tenía que convertirme en Elena, la que vuelve, la que pelea, la que no se deja enterrar. Y así, con la respiración aún temblorosa, nació mi decisión. No iba a enfrentar a Silvia de frente, no iba a gritar, no iba a vengarme con violencia ni con impulsos. Mi arma sería el mismo método que ellos habían usado conmigo. La verdad disfrazada, el silencio calculado, el miedo sembrado despacio, la trampa perfecta. Me puse de pie y tomé el celular. Tenía que empezar por la persona más fácil de presionar, el doctor Ibarra. Busqué su perfil en redes sociales. En menos de un minuto encontré una foto suya en un restaurante, celebrando un ascenso que no merecía. Sobre la mesa, una caja, un regalo. Acerqué la imagen, una marca de relojes caros.
de esos que un médico promedio no podría pagar sin ayuda. ¿Quién le estaba pagando los favores? La respuesta era obvia. Le escribí desde un número desconocido. «Doctor, necesitamos hablar. Es urgente». Sé lo que hizo, y esperé. No pasaron ni 5 minutos cuando respondió. «¿Quién es Elena?» Sonreí. «Si quiere que esto no llegue a la prensa, nos vemos mañana a las 10. Usted sabe dónde». Esa frase. «Usted sabe dónde». Funcionó justo como imaginé, porque cuando uno es culpable, cualquier lugar puede parecer el lugar exacto para confesar. Lo siguiente era Germán. Abrí mis carpetas y busqué papeles viejos de la aseguradora. La última renovación de mi póliza. El contrato que él mismo me ayudó a firmar sin que yo lo entendiera del todo. Y encontré lo que necesitaba, un detalle mínimo, casi invisible, pero suficiente para hundirlo. En la página 2, donde firmaba como testigo, repetía un trazo idéntico al de otro documento que había falsificado. Esa simetría exacta no existe en firmas naturales. Sonreí. El primer hilo estaba listo para tirar. Después venía Lucía, mi hija, mi niña, la única que de una manera torpe y manipulada todavía conservaba algo de luz. Decidí que a ella no la destruiría, pero sí la obligaría a ver. Le mandé un mensaje simple. «Ven mañana a las 11. Necesito mostrarte algo». No hizo falta más. Lucía siempre aparecía cuando la culpa la llamaba. Esa noche preparé todo, los documentos falsificados, el correo de Germán al doctor, la foto del expediente de mamá, que había tomado sin que Silvia lo notara, la nota arrugada de la basura, la grabación de mi conversación con Silvia, porque sí, la había grabado, y un sobre grande, vacío, intimidante. Lo coloqué sobre la mesa del comedor bajo una luz tenue, como si fuera la escena de un crimen, y en efecto, lo era, un crimen emocional, el asesinato silencioso de una familia. Dormí apenas 2 horas. Cuando amaneció, estaba lista. El primero en llegar fue el doctor Ibarra. Entró sudando con la camisa arrugada, mirando hacia todos lados, como si los fantasmas de sus decisiones lo persiguieran. «Elena, por favor», balbuceó. «No sé qué cree que sabe, pero...» Le señalé la silla sin decir una palabra. Se sentó. Dejé caer sobre la mesa el sobre vacío. Golpeó la madera con un sonido hueco que lo hizo tragar saliva. «Usted sabe lo que hizo», dije despacio. «Y ahora va a decírmelo». Parpadeó temblando. «No, no puedo. No tiene opción», me incliné hacia él. «Porque si yo muero, usted cae. Y si vivo, también cae». El doctor se derrumbó. «Fue Silvia», confesó. «Ella lo organizó todo. Me dijo que tenía poder, contactos, dinero. Yo solo seguí órdenes. Ella dijo que usted no sufriría, que era lo mejor». «¿Lo mejor para quién?», pregunté, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Guardó silencio. No hacía falta respuesta. A las 11 llegó Lucía. Tenía los ojos hinchados. Sabía que algo grave venía. Y a las 11:03 llegó Germán. Intentó entrar hablando alto, dándome órdenes, diciendo que estaba preocupadísimo. Pero cuando vio al doctor sentado, se le deformó la cara. «¿Qué demonios hace él aquí?». Me levanté. Los reuní a todos porque hoy se termina la mentira. Puse la grabación de Silvia en altavoz. Su voz, llena de odio, inundó la sala. Germán palideció. El doctor empezó a llorar. ¿Y Lucía? Lucía se llevó las manos a la cabeza, como si el mundo se le partiera. Luego dejé caer sobre la mesa los documentos. Uno por uno, los exámenes alterados, la firma falsa, los correos entre ustedes, el expediente de mamá. El silencio se volvió un cuchillo. Germán intentó hablar. «Elena, yo puedo explicarlo». «No necesito explicaciones», respondí. «Necesito justicia». Se acercó desesperado. «Por favor, ¿podemos arreglar esto sin escándalos?» «No», dije firme. «Aquí ya no se arregla nada». Y tomé el último sobre, el más importante, el que ninguno esperaba, las copias de todo, listas para llevar a la policía y a la prensa. Lo puse en el centro de la mesa. Todos lo miraron. Germán temblaba. El doctor estaba hundido. Lucía lloraba. Yo respiré hondo. Por primera vez en semanas, estaba viva. Cuando la puerta de mi casa se cerró detrás de Germán, Lucía y el doctor Ibarra, el silencio cayó sobre el comedor como una manta. No un silencio vacío, un silencio que parecía mirarme, medir quién era yo ahora. Me quedé de pie unos segundos.
sintiendo cómo mi respiración volvía a su ritmo. Todo lo que se había dicho, todo lo que se había mostrado y confesado, había sido apenas el preludio del final. Silvia, mi hermana, mi sombra, mi verdugo por décadas. No fui a la cocina, ni al dormitorio, ni al sofá. Fui directo al pequeño escritorio, donde guardaba un juego de llaves que no había tocado desde la muerte de mamá. Las llaves de su antigua casa, la casa donde ella se apagó lentamente, mientras yo, según Silvia, vivía feliz sin entender nada. Apreté las llaves entre los dedos y supe, con una claridad absoluta, que allí terminaría todo. Silvia no podría escapar de la verdad si la enfrentaba en el lugar donde nació su rencor. Conduje sin pensar, guiada por algo más viejo que la memoria. El camino hacia esa casa me pareció más estrecho, como si el tiempo lo hubiera encogido. Los árboles inclinaban las ramas sobre el techo del auto, formando un túnel, como si yo viajara hacia otro tiempo. Cuando estacioné frente al portón oxidado, mis manos temblaron, no por miedo, por un duelo que ya venía escrito. Nada de lo que ocurriera esa noche me devolvería lo perdido, pero al menos podía recuperar mi libertad. Silvia abrió antes de que yo tocara. Siempre tuvo ese instinto para sentir conflictos. Sus ojos se clavaron en mí con desafío y cansancio, como si yo le debiera algo. Me dejó entrar sin hablar. Dentro olía a humedad, a encierro, a papeles viejos. Había fotos antiguas aún colgadas, pero los marcos estaban torcidos, como si la casa intentara sacudirse el pasado y no pudiera. Caminé hasta la sala y ella me siguió a pocos pasos. ¿Viniste a reclamarme algo más?, preguntó con un tono más débil de lo habitual. Vine a terminar lo que empezaste. Silvia entrecerró los ojos. ¿Destruirme? ¿Exponerme? ¿Hacerme pagar por todo lo que te hice? No, dije sentándome en el sillón que había sido de mamá. Vine a hacer lo que debiste hacer tú hace 40 años. Enfrentar la verdad. Un temblor le cruzó la mandíbula. No era rabia, era algo parecido al miedo. Saqué el sobre que llevaba en el bolso y lo puse sobre la mesa, despacio, como si colocara una pieza de artillería. Aquí está todo, dije. El diagnóstico falso, los correos con el doctor, la póliza manipulada, las grabaciones y el expediente de mamá. El nombre de nuestra madre cayó en la habitación como una piedra. Silvia se acercó, abrió el sobre y fue sacando los papeles uno por uno. Leyó, releyó. Sus manos empezaron a temblar. Algo dentro de ella se quebró, aunque no se viera de inmediato. Nunca quise que pasara así, susurró. Solo quería que la gente viera quién eras realmente. ¿Quién era Silvia?, pregunté, suave pero firme. La favorita, la que vivió mientras yo cuidaba, la que cometió errores sin darse cuenta. Levantó la mirada con los ojos llenos de un dolor profundo. Quería que sintieras lo que yo sentí. Me incliné hacia ella. Lo lograste. Me quitaste la paz, la confianza. Me hiciste creer que me estaba muriendo. Me robaste meses de vida. ¿Eso te dio alivio? Silvia hizo una mueca amarga. ¿No?, susurró. Pero lo intenté. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué sientes ahora? Me miró con desesperación. Con derrota. Miedo, dijo apenas. Porque ya no sé quién soy sin ese rencor. Me quedé callada un momento. Luego saqué el último documento. ¿La denuncia? Esto va a la policía hoy, dije. No es venganza. Es justicia. Silvia retrocedió como si le hubiera pegado. Elena, murmuró. ¿Puedes perdonarme? Cerré los ojos un instante. Sentí el peso de toda una vida entre nosotras. Risas de infancia, peleas de adolescencia, el silencio adulto y todo lo que vino después. Abrí los ojos. No, respondí tranquila. Pero tampoco te odio. Simplemente, ya no te cargo. Silvia apretó los labios. Por un momento pensé que se derrumbaría, pero no lloró, no gritó, no pidió más. Solo se quedó ahí, quieta, mirando cómo yo recogía mis cosas y caminaba hacia la puerta. Antes de salir, dije la última frase que cerraría nuestra historia. Quédate con esta casa, con los recuerdos, con lo que fuiste. Yo me quedo con lo que viene. Crucé el umbral sin mirar atrás. Afuera, el aire frío me golpeó la cara como un bautizo. Inhalé profundo. Sentí el pecho ligero, la mente clara. No era la misma mujer que recibió una falsa sentencia de muerte. No era la que se derrumbó en un baño, temblando. No era la hermana pequeña sometida por décadas. Era Elena Montalvo,
y acababa de volver a nacer. Nunca imaginé que el amanecer pudiera sentirse tan distinto después de sobrevivir a una verdad que casi me destruye. Durante semanas, cada mañana fue pesada, como si abrir los ojos fuera un recordatorio del terror, el diagnóstico falso, la traición de quienes debían cuidarme, el peso del silencio impuesto, la sombra de mi hermana siguiendo cada movimiento. Pero ahora, cuando salgo al jardín con una taza de café entre las manos, el aire me sabe a libertad. Una libertad que no llegó como regalo, sino como conquista, dolorosa, con cicatrices que ya no escondo. A veces me siento en el banco de madera que Tomás instaló hace años, ese que siempre rechinó al sentarse como si protestara. Me quedo ahí mirando cómo el sol se cuela entre las ramas, cómo el mundo sigue, aunque yo haya estado tan cerca de perderlo todo. Y en esos momentos pienso en Silvia, en lo que fue, en lo que me hizo, en lo que le permití. Entiendo que su rencor había empezado mucho antes de que yo lo comprendiera. Era un odio heredado, acumulado, alimentado por silencios viejos. Pero yo ya no soy parte de esa cadena. Ya no cargo el peso de su guerra. Germán y Lucía, mis sobrinos, me escriben a veces cartas tímidas, llenas de disculpas que no buscan excusas, sino reconocer el daño. No los odio, no podría. No fueron más que piezas de un plan que nunca debió existir. Y aunque no me corresponde enseñarles lo que es el perdón, sí puedo ofrecerles algo que Silvia nunca les dio: la posibilidad de empezar distinto. Aún no sé si estoy lista para abrirles la puerta, pero al menos ya no cierro el corazón. El doctor Ibarra enfrenta un juicio que avanza lento, como todo lo que toca dinero y poder. Pero tengo fe, no en las instituciones, sino en la verdad. La verdad tiene una forma extraña de abrirse paso, incluso cuando intentan enterrarla bajo capas de mentiras. Lo vi temblar cuando lo enfrenté. Vi su fachada caer cuando los papeles salieron a la luz. Me vio vulnerable y creyó que podía comprar mi destino. Qué ironía. Su peor error fue subestimarme. Hoy camino distinto. Hablo distinto, respiro distinto. La muerte imaginaria me enseñó a vivir, a poner límites, a dejar de callar, a no pedir permiso para existir. Y si algo aprendí de esta tormenta, es que no hay traición tan grande que pueda apagar la luz de quien decide volver a encenderse. Cierro los ojos, aspiro el aroma del café y sonrío. Estoy viva, y esta vez lo estoy para mí. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de estas historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar?